Hola Docs, el día de hoy vamos a hablar de el potencial de acción neuronal. Ven que ya les había quedado de ver ese tema, ¿no? Entonces, potencial de acción neuronal. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Nada más, vámonos a la presentación. Vamos a ver ahora sí los temas que quedamos a deber de ayer, que es potencial de acción y conducción del potencial de acción. Entonces, ¿qué es el potencial de acción? ¿Qué es un potencial de acción? Un potencial de acción es un cambio en el potencial de membrana que se caracteriza por presentar varias fases. Ayer vimos que es un cambio que es en el potencial de membrana que se va a distribuir por toda la célula. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de un cambio en el potencial de membrana? Recuerdan que, vámonos rápido a la tableta para explicar eso. Recuerdan que la célula aquí adentro, ayer hablábamos que era negativa. ¿Por qué? Pues porque tenemos proteínas, porque se sale el potasio y porque metemos pocas cargas positivas, ¿no? Entonces es negativa y afuera es positiva. Ese es el orden natural de la célula. Pero cuando hablamos de un cambio en el potencial de membrana, este es el potencial de membrana normal, esto deja de ser así. Y ahora el interior se va a hacer como, el interior se va a hacer positivo y el exterior se va a hacer negativo. A esto se le conoce como despolarización. Entonces, y esto es el cambio en el potencial de membrana. ¿Ok? Entonces, vamos a regresarnos a la presentación. Entonces, un potencial de acción se caracteriza por presentar varias fases. ¿Y cuáles son? Tenemos reposo, despolarización, repolarización e hiperpolarización. ¿Qué es el reposo? El reposo es cuando nuestra célula está polarizada. Tiene un valor de ¿qué? De menos 70 milivolts. Entonces, tenemos un valor de menos 70 milivolts en reposo. Esto se le conoce como célula polarizada, que es lo que vimos hace rato, que les mostré en la tableta. Sería esta célula de aquí. Esta célula está en reposo o está polarizada. Ahora, y esta, entonces aquí vamos a poner polarizada. Y esta célula de aquí va a estar despolarizada. ¿Y qué es despolarizado? Es cuando tenemos una entrada masiva de sodio. Eso hace que la célula se despolarice, es decir, que el interior se haga positivo. Luego viene la repolarización, que ahora es cuando hay una gran salida de potasio, es decir, la célula se vuelve a hacer polarizada, o sea, se hace negativa. Y también puede pasar un cuarto escenario, que es la hiperpolarización. Sale tanto potasio que queda muy negativa la membrana. Entonces la célula se hace negativa. Y ahora sí, lo que permite pasar por todas estas fases es el cambio de permeabilidad de los iones, es decir, la apertura y cierre de canales. ¿Pero de qué canales? De los canales dependientes de voltaje. Y aquí vemos un bonito esquema, el cual vamos a quitarle todo para que lo podamos llenar nosotros solitos. ¿Va? Listo. Entonces vamos a hacer ese ejercicio de llenar todo esto nosotros solitos. ¿Ok? Entonces, en esta diapositiva les voy a hablar de las fases, voltajes y cargas en el potencial de acción neuronal. Este esquema que ven aquí, que es esta pequeña montañita, nos habla de el potencial de acción, que es ese cambio en el potencial de membrana que se distribuye por toda la membrana. Entonces, cuando hablamos del potencial de acción, también tenemos que hablar de un potencial de reposo. Ayer lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, ahora sí, necesitamos números. Números. ¿Cuál es el potencial de reposo de una neurona? Porque recordemos, ahorita les voy a hablar todo lo que vamos a hablar aquí. Estamos en el contexto de una neurona, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el potencial de reposo de una neurona? Ustedes me van a decir menos 70 milivolts. Ujú. Entonces, el potencial de reposo, es decir, aquel que se tiene en la célula cuando no hay ningún movimiento, nadie se mueve ni nada, es menos 70 milivolts. Ahora bien, ¿cuál es el umbral? ¿Recuerdan cuando ayer les estaba diciendo que el umbral es, por ejemplo, mm, ustedes con su abuelito, que si yo le hablo quedito a mi abuelito, no me va a decir nada, es como, oye abuelito, y así, no me escucha, no se voltea. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado su umbral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que hacer más fuerte para que me escuche. Ujú.
¿Eso qué quiere decir? Que yo hago un estímulo más fuerte para alcanzar su umbral de audición. En este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es que hay un punto aquí en mi célula que se conoce como umbral. Y el valor aquí en mi neurona es de menos 55 milivolts. Entonces aquí ponemos umbral. Ahora, ¿qué es ese umbral? El umbral es el punto en el cual se le conoce también con el nombre de todo o nada. Todo o nada. Es decir, podemos tener diferentes tipos de estímulos. Ayer les explicaba, cuando hablábamos de un estímulo umbral y de un estímulo subumbral. Cuando hablamos de un estímulo subumbral, lo vamos a ver como esto de aquí. Estos de aquí son estímulos subumbrales. ¿Por qué? Porque aquí llegó un estímulo chiquito. Este es un estímulo. Este fue otro estímulo. Así, fueron estímulos chiquitos. Y estos estímulos chiquitos no son capaces de alcanzar este estímulo umbral. En cambio, si llega un estímulo enorme, ¿qué va a pasar? Que sí va a alcanzar este punto, el umbral. Y cuando alcanza ese umbral es cuando se lleva a cabo el potencial de acción. Entonces, ese es el umbral, es el punto en el cual se debe de alcanzar para que se lleve a cabo un potencial de acción. Ujú. En el contexto de mi abuelito era de que yo tengo que llegar a cierto volumen de voz para que él me escuche. En este caso es que mi estímulo tiene que llegar a cierta intensidad para que se lleve a cabo el potencial de acción. Ujú. Entonces, ya tenemos todo eso en mente. Ahora sí ya entendimos qué es un potencial subumbral. Un potencial subumbral es aquel que es tan pequeño que no logra llegar a generar un potencial de acción. ¿Ok? Ujú. Entonces, listo. Hasta aquí vamos bien. Entonces, el umbral es el punto de todo o nada. ¿Ok? ¿Y cuál es? Si tenemos un punto umbral, también vamos a tener un máximo. Este lo vamos a conocer como justamente voltaje máximo. ¿Por qué? Porque eso es algo muy importante que sepan. Los potenciales de acción siempre miden lo mismo. No es que si yo le meto un estímulo fuertísimo, me va a salir un voltaje de 500. No, siempre van a llegar al mismo punto. La única diferencia es de que si cuando yo pongo un estímulo muy grande, se va a ver algo así. O sea, se van a generar estímulos muy cercanos, ¿no? Esto es lo que pasa cuando genera un estímulo muy fuerte. Lo voy a explicar más adelante al final de la clase, pero espero que ahorita se les quede. Por lo tanto, el voltaje máximo aquí, ¿de qué va a ser? Va a ser de menos 35 milivolts, de más 35 milivolts. Ujú, milivolts. Ok, entonces ya tenemos los valores de voltaje. Ahora vamos a ver las fases de mi potencial de acción. La primera es la fase de reposo. Cuando hablamos de fase de reposo es cuando no hay movimiento de nada. Ahí está, tranquilo de la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega un estímulo muy fuerte. Y cuando llega un estímulo fuerte, quedamos que sí se genera este potencial de acción. Aquí no está cortado, nada más. Listo. Ahora, cuando generamos un potencial de acción, ¿para qué lo hacemos? Cuando generamos ¿por qué se genera un potencial de acción? Mejor dicho. Entonces, si recuerdan, ayer yo les hablaba también de estos canales, que son los canales dependientes de voltaje, ¿no? Este de aquí. Este canal se va a conocer como el canal de sodio dependiente de voltaje. Ahorita nada más es un esquema medio pocho, adelante ya está bonito. Entonces, este se llama dependiente de voltaje porque se abre solo cuando tiene cierta intensidad de voltaje. Es decir, imagínense, es menos 70, ¿no? El de mi célula, normal. Pero este, para que se abra, tiene que estar en menos 55 milivolts. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi estímulo tiene que ser de por lo menos que genere ese cambio de menos 70 a menos 55 para que se lleve a cabo este potencial de acción. ¿Ok? Entonces, ahora sí, cuando se genera este cambio de voltaje y alcanzamos este valor, se abre mi canal de sodio dependiente de voltaje. Y es cuando se da la fase de despolarización. Que esta fase yo les había dicho que es despolarización.
que yo les había dicho que la fase que se caracteriza por una corriente de entrada. Ayer definimos qué era corriente, movimiento de iones. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? El sodio se va a meter a mi célula y eso es lo que ocasiona la despolarización. A esta se le conoce como corriente de entrada. Ahora va a llegar a un punto que es el voltaje máximo y aquí este canal se va a cerrar. Cuando se cierra, ahora se cierra ese canal y ¿qué se va a abrir? Ahora se va a abrir otro canal, que es el canal de potasio dependiente de voltaje, porque sí, también hay otro, que ya les voy a explicar más adelante. Y ahora este potasio, ¿qué va a hacer? Quiere repolarizar la célula, es decir, quiere que vuelva a ser negativa. ¿Y cómo puede hacer el potasio que la célula se haga negativa? Pues saliéndose. Dice, no, aquí está muy positivo, a mí no me gusta, ya me voy. Entonces, se hace positivo, se sale de la célula y eso hace que se haga negativa. A eso se le conoce como repolarización. Ahora bien, a veces el potasio se aloca y como se aloca, ¿qué es lo que ocasiona? Se sale de más, o mejor dicho, siempre se va a salir de más. Y esto va a ocasionar una fase que se conoce como hiperpolarización. Y que la hiperpolarización es cuando hay una subexcitación. Es decir, si hace rato mi potencial de reposo era de -70, ahora voy a alcanzar valores de -85, por ejemplo. Ujú. Y listo. Entonces, y así se va a quedar. Entonces, ¿quiénes son los? Pero ustedes dicen, oye, pero si mi voltaje normal no es de -85, es de -70. Entonces, ¿qué? Ah, pues ahí es donde entra la bomba de sodio, potasio, ATPase. ¿Y qué quedamos que hacía esta señora? Mete potasio, porque el potasio se queda en casa. Potasio se queda y el sodio se sale. Entonces, esto que permite que se vuelva a la normalidad y volvemos a nuestro reposo. Y listo. Esas serían las fases, las cargas y el potencial de acción. Entonces, vamos a volver a la diapositiva. Y ahora vamos a hablar, ahora sí, les presento a los protagonistas de toda esta historia, que son el canal de quién. Vamos a tener al de arriba, que es el canal de sodio dependiente de voltaje, y el de abajo, que es el canal de potasio dependiente de voltaje. Entonces, vámonos a las tabletas. Este de aquí arriba es el de sodio, es el de sodio dependiente de voltaje. El de aquí es el de potasio dependiente de voltaje. Y aquí una pregunta que quiero que se les grabe porque es pregunta de DEPA, de fisio, de farma y de tiro. Esta no se les olvide. Es un fármaco. ¿Cuál es el fármaco que es el responsable de bloquear los canales de sodio rápidos o de sodio dependientes de voltaje? Esa es la lidocaína. Y esa pomada que se ponen para el dolor, esa es la que bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Quién? La lidocaína. Pero no solo ello. Esa es la buena onda, la que nos ayuda a que no nos duela algo, ¿no? Pero hay otra molécula que también puede bloquear este canal. Esa otra molécula se le conoce como tetradotoxina, es decir, la toxina que tiene el pez globo. Razón por la que no te tienes que comer pez globo, porque bloquea la despolarización de tus células y te mueres. No como el pez globo. Entonces, y aquí como dato curioso, de este es la tetraetilamina, si no me equivoco. Si no, ahorita les corrijo. Pero son más importantes de estas. Ahora sí. Entonces, aquí ven que estos canales tienen varias partes, ¿no? Se ven como que tienen esa cosa verde y esa cosa roja. ¿Qué son esas cosas? La verde es la compuerta de activación. La roja es la compuerta de inactivación. Y aquí también abajo tenemos la compuerta de inactivación. Entonces, el de sodio tiene dos compuertas, la de activación y la de inactivación. El de potasio solo tiene una. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque vamos a tener que tiene varias fases nuestro canal de sodio dependiente de voltaje. ¿Y cuáles son esas fases? Pues
vamos a tener la fase de activación, no es cierto, la fase de reposo, la fase de activación y la de inactivación. Ahora bien, ustedes miran cuándo entra en cada fase. Pues depende al voltaje. En reposo, pues ¿cuál es el potencial de reposo neuronal? Muy bien, es de menos 70 milivolts. Ahora, ¿cuándo es cuando está en activación? Activación va a ser a partir de los menos 55 milivolts. Ahí es cuando se van a abrir. ¿Por qué? Porque es el voltaje umbral. Y el voltaje umbral corresponde con el valor de voltaje al cual se abren los canales de sodio dependientes de voltaje. Ujú. Entonces, ese valor de menos 55 milivolts lo abre, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cuándo, ¿cuánto va a durar abierto? Esto va a durar desde que está en menos 55 milivolts hasta que llega a los 35 milivolts. ¿Por qué? Porque cuando llega a los 35 milivolts se cierra. Así, ¡pum! ¿Y cuándo se va a abrir? Y se cierra. ¿Por qué? Quiero que vean qué está pasando. Cuando estamos en reposo, la compuerta de activación está aquí, está cerrada. Cuando estamos activos, tanto la de inactivación como la de activación están abiertas. Aquí la de inactivación está abierta. En cambio, aquí la de inactivación va a estar cerrada. ¿Ok? ¿Y cuándo se va a abrir la de inactivación? Ya vimos que esta señora se abre a los menos 55. Entonces, ¿esta cuándo se va a abrir? Se va a abrir a los menos 70 milivolts. Y ese que valor es el valor del potencial de membrana en reposo. Por lo tanto, la compuerta de inactivación del canal de sodio dependiente de voltaje no se abre hasta que no se vuelva al reposo. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos con el de potasio. El de potasio, ¿cuándo se abre y cuándo se cierra? Entonces, los canales de potasio se van a abrir cuando tenemos un valor de más 35 milivolts, es decir, entonces esto lo tenemos igual en menos 70 milivolts y cuando se abre cuando alcanzamos los más 35 milivolts. Es decir, cuando los de sodio se cierran, los de potasio se abren. Y esto que permite que el potasio se salga, lo que hace que se dé la repolarización. Ujú. Entonces, ahora vámonos a hablar de otras cosas, otros fenómenos que también son muy importantes. ¿Y cuáles son? Son la existencia de que nosotros tenemos, de nuestras células van a tener dos estados, dos periodos que se conocen como los periodos refractarios. Entonces, vámonos a nuestra diapositiva. Tenemos los periodos refractarios. Dos, el periodo refractario absoluto y el relativo. El absoluto se llama así, ¿por qué? Porque es el tiempo durante el que no se puede llevar a cabo otro potencial de acción. ¿Por qué? Porque ya se está llevando a cabo uno. Además, el canal de sodio está inactivo. Entonces, también tenemos el relativo, que es el tiempo en el que sí se puede dar otro potencial de acción, pero cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque los canales de potasio siguen abiertos y el voltaje está súper bajo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál, cuándo, cuál es cuál? Ahí, ya me pasé. Vamos a la tableta para explicarlo, ¿ok? Entonces, para que vean bien, vamos a hacerlo con lógica. Hace rato yo les dije algo, que es que ¿cuándo se vuelve a abrir la compuerta del canal de inactivación del canal de sodio dependiente de voltaje? ¿Cuándo se abre esa compuerta? Muy bien, se abre a los menos 70 milivolts, es decir, cuando volvemos al reposo, ¿ok? Que es esta parte de aquí que estamos viendo. Cuando llegamos aquí a más 35 milivolts, se cierra, ¿ok? Entonces, si se cierra, ya no se puede llevar a cabo otro potencial de acción. ¿Por qué? Esta también, recuerden, pregunta muy importante. ¿Cuál es el canal responsable de la generación de potenciales de acción? Al hablar de neuronas es el canal de sodio dependiente de voltaje o canal de sodio rápido, ¿ok? Muy importante. Entonces, si no tenemos el canal de sodio, no vamos a tener potenciales de acción. Si no tenemos a él, no tenemos potencial de acción. Entonces, toda esta parte de aquí sería el periodo, ay, perdón,
creo que lo puse con una naranja, periodo refractario absoluto. ¿Por qué? Porque ya se está llevando a cabo uno y después se cierra. Entonces, ¿hasta dónde va a abarcar? Abarca todo esto hasta aquí abajito. Todo esto es el periodo refractario absoluto. Ahora, ¿cuándo se hace relativo? Cuando ya se abrió este señor. Entonces, si ya se abre él, ahora sí ya podemos tener un periodo. Hay periodo refractario relativo. ¿Y por qué se llama periodo refractario relativo? Porque es relativo el que no se pueda dar otro potencial de acción, porque ahora sí, si le echan muchas ganas, sí se puede dar. ¿Y a qué me refiero? ¿Están de acuerdo que no va a ser lo mismo el estímulo que necesitamos para pasar de aquí a de, de aquí acá que el que vamos a necesitar para pasar de aquí hasta acá? Tan solo miren, ¿cuál es la diferencia entre esto que necesitamos y esto de acá? Esto de acá es la razón por la cual se llama periodo refractario relativo, porque sí se puede dar otro, pero tenemos que tener un estímulo muy fuerte, ¿ok? Para que pues pueda alcanzar hasta acá. Ujú. Entonces, ahí está. Ese es el periodo refractario absoluto y este es el periodo refractario relativo. ¿Ok? Ahora sí, vámonos ¿a dónde? A explicar todo esto en un bonito esquemita. Y este bonito esquemita es el esquemita del potencial de acción. Entonces, aquí, ahora sí, vamos a ponerle numeritos, todo para que quede súper claro. ¿Ok? Entonces, como les decía, vámonos a la tableta. Ahí, ya quedó. Entonces, vamos a ver todo lo que estamos viendo. Entonces, aquí con numeritos vamos a poner estos de aquí. Aquí vamos a poner uno, aquí le vamos a poner 2, 3, 4, 5, 6 y ¿dónde más? Aquí 7, 8 y 9. Ahora sí, entonces, un número uno, ¿con qué corresponde? Corresponde con la fase de reposo. En la fase de reposo, ¿qué tenemos? Tenemos una alta conductancia. Tenemos conductancia del potasio muy grande. ¿Por qué? ¿Cuál es el ion que más difunde a través de la célula en reposo? Es el potasio. ¿Ok? Recuérdenlo mucho. Ajá. Y ahora esto, ¿qué potencial vamos a tener? Vamos a ponerlo, voltaje de membrana es igual a menos 70 milivolts. Listo. Y ahora aquí le vamos a poner, aquí me faltó ponerles 1.5, porque en el punto 1.5 es llegada del estímulo, del estímulo. Ahora el número 2. El número 2, ¿a qué corresponde? Corresponde con elevación del voltaje hasta alcanzar el umbral. Es elevación del voltaje hasta alcanzar el umbral. Y el umbral, ¿de qué valor tiene? Vamos a poner aquí, nuevamente, voltaje de membrana es igual a menos 55 milivolts. Entonces, ¿cuál es el valor del voltaje umbral? Menos 55 milivolts. ¿Cuál es el valor de voltaje al cual se abren los canales de sodio dependientes de voltaje? A menos 55 milivolts. Entonces, umbral es el valor de voltaje de membrana cuando canales de sodio dependientes de voltaje se abren. Ajá. Y también, ¿qué es lo que pasa? Algunos libros les van a decir que desde este punto se empiezan a abrir los canales de potasio dependientes de voltaje. Y ustedes me dirán, no, que se abren hasta el final. Y pues por lo que dicen los libros es que los canales de potasio se empiezan a abrir desde que se abren los de sodio,
pero los de potasio se abren muy lentamente. O sea, los de sodio se hacen así, cuando llegan a menos 55 milivolts. Pero los de potasio es súper lento hasta que cuando están en el punto número 5, ya están totalmente abiertos. Entonces, ahora sí. Entonces, cuando esto pasa, ¿qué es lo que ocurre? Es que la conductancia del sodio aumenta un montón. Y esto es donde vemos el principio del todo o nada. Y ese principio de todo o nada es, si no umbral, entonces no hay pH. Ese es el todo o nada. Tienes que alcanzar el umbral si quieres tener potencial de acción. ¿Ok? Ahora el 4. ¿Con qué corresponde el 4? El 4 es la despolarización. ¿Y qué es la despolarización? Es el aumento del voltaje por culpa de la entrada del sodio. Así de fácil. Es aumento del voltaje de membrana por entrada de sodio. ¿Y hasta qué punto aumenta? Vamos a poner aquí voltaje máximo. Quedamos que era a más 35 milivolts. Bueno, el voltaje de membrana vamos a ver que se mueve desde menos 55 milivolts hasta más 35, porque es toda esta fase de despolarización, ¿no? Ya luego llegaría el 5. El 5 indica que el voltaje máximo, que quedamos que era de más 35 milivolts. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí quedamos que se cierran los de sodio dependientes de voltaje y se van a abrir todos los de potasio dependientes de voltaje. Que la diferencia es de que cuando llega el impulso se empiezan a abrir muy lentamente y ya cuando llegan a este punto ya están todos abiertos. Ahí. Entonces, listo. ¿Y con qué corresponde el 6? El 6 correspondería con la repolarización. Es decir, que se sale mucho potasio. Luego el 7 correspondería con la hiperpolarización. Y al final tendríamos esto. Entonces, vamos a ver para que vean que es verdad. Entonces, ¿el reposo cuál es? Es este, el 1. Cuando tenemos nuestro valor de voltaje en menos 70 milivolts. Pero luego, ¿qué pasa? Nos llega nuestro estímulo y esto hace que mi voltaje de membrana pase de estar aquí hasta acá. Este punto de aquí es el umbral. ¿El umbral qué valor tiene? Tiene un valor de menos 55 milivolts. Es el valor al cual se abren los canales de sodio dependientes de voltaje y se empiezan a abrir los de potasio. Entonces, pasa esto y ¿qué ocurre? Que va a haber un aumento en la conductancia del sodio, es decir, mucho sodio se va a meter y al meterse, pues se eleva el potencial de acción. Bueno, el potencial de la membrana. ¿Y aquí qué pasa? Aquí vamos a tener que se llega al punto máximo, que es el de más 35 milivolts. Y es entonces cuando va a bajar el potencial de membrana. ¿Por qué? Porque aquí vemos a los canales. Se cierra este señor se cierra. ¿Y se abre quién? El de potasio dependiente de voltaje. Al abrirse este de acá, me permite que se salga el potasio. ¿Por qué? Porque por difusión, pues el potasio se va a querer salir. Y esto ocasiona que pues el voltaje descienda. Esto es la repolarización. Hasta acá es la repolarización. Pero ¿qué pasa? Que se sigue de filón. Y esto de aquí sería la hiperpolarización. O sea, esto. Y ya nada más nos falta el punto 8. Me falta ponerlo. El 8 sería el papel de las bombas de sodio, potasio, ATPase. ¿Y qué hacen? Sacan al sodio, meten al potasio y eso hace que vuelva a la normalidad. Porque si se dan cuenta, nuestra célula como quedó. En este punto, mejor dicho, aquí en este punto, ¿cómo está mi célula? Con mucho sodio aquí adentro y mucho potasio aquí afuera. ¿Por qué? Porque en la despolarización lo metimos y en la repolarización e hiperpolarización sacamos el potasio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Sacará el sodio, meterá el potasio. ¿Y quién es experto en eso? La bomba de sodio y potasio TPA. Y listo. He ahí potencial de acción. Con esto saben el potencial de acción. Entonces, vámonos de vuelta a nuestra diapositiva. ¿Ok? Y diapositiva. Listo. Entonces, otros iones de importancia, porque sí, son importantes el sodio y el potasio, ¿no? Pero también hay otros. ¿Quiénes habíamos quedado que eran muy importantes? Pues las proteínas. ¿Por qué? Porque son aniones que no difunden, porque están adentro de la célula y nadie los mueve de ahí. Entonces, las proteínas y los fosfatos son responsables de la carga negativa. Sí, y por eso si no hubiera este potasio adentro, pues sería muy negativo el interior, ¿no? ¿Y qué otro? El calcio. Ayer lo mencionamos. ¿Y por qué? Porque es importante. ¿Y por qué? Porque el calcio, de entrada en algunas células, es importante para el potencial de acción, incluso más que el sodio. Tal es el caso de las células de músculo liso cardíaco. Ya lo veremos. Y también porque es importante el calcio, porque favorece la exocitosis de vesículas. Lo aprenderemos cuando veamos sinapsis. Por él se liberan los neurotransmisores. Y pero en el contexto de potencial de acción, porque es importante, porque regula la cantidad de sodio que entra a la célula. A mí me gusta pensar que es el guarro del canal de sodio dependiente de voltaje. ¿Qué es un guarro? Es un cadenero. ¿Y qué es un cadenero? El cadenero, pues es el que no te deja entrar al antro, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay muchos cadeneros o hay muchos guardias, ¿qué va a pasar? No va a poder entrar el sodio. Ujú. Entonces, si hay mucho calcio, entra, perdón, si no hay guardias, va a entrar mucho sodio. ¿Por qué? Porque no está el guardia. Entonces, ¿esto qué me va a ocasionar? ¿Qué me va a ocasionar? Esto sí es pregunta. Antes de que se los diga, quiero que ustedes lo razonen. Si tenemos poco calcio, yo les dije que el calcio es el guardián. Si no está el guardián, va a entrar mucho sodio. Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Quiero que lo piensen. 3, 2, 1. Muy bien. Lo que va a ocasionar es una despolarización espontánea, o bien va a ocasionar que sea muy fácil de despolarizar. Va a dejar a mi célula excitable. ¿Por qué? Porque el sodio se puede meter con mucha facilidad y despolarizarla. ¿Ok? Entonces, bueno, y tenemos el otro escenario que es si hay mucho calcio, entra poco sodio. ¿Por qué? El calcio es el cadenero. Es más, acuérdense de eso. Calcio cadenero. ¿Ok? Entonces el calcio es el cadenero. Si hay mucho calcio, entra poco sodio. Si hay poco calcio, entra mucho sodio. ¿Mm? Y en este último caso, pues se le conoce como hipercalcemia que ocasiona una despolarización espontánea. Y ahora vamos con un tema que quizás está un poquito extenso, pero se los voy a tratar de dar muy rápido, que es las diferentes desequilibrios que podemos tener. Esto probablemente lo vamos a ver como casos clínicos o se los van a poner, bueno, sus docs se los van a preguntar como casos clínicos, entonces vamos a ello. Esto es lo más extenso que sea de la clase. Ya vamos, ¿eh? Ya vamos. Entonces, hipercalemia. Cuando hablamos de una hipercalemia, ¿de qué estamos hablando? Vamos a tener mucho potasio, ¿en dónde? De entrada, ¿qué es calemia? Emia, sangre. K. Acuérdense de esto de K. Porque también lo podemos encontrar como hiperpotasemia, pero luego les gusta ponerle hipercalemia para confundirlos, porque ustedes dicen, Simón, cal de calcio, pero no. O sea, sí, cal sí es de calcio, pero cuando está con C, sí es de calcemia, de calcio, y no calemia de K de potasio. Entonces, aguas con eso, ¿eh? Y ahora, ¿por qué? Va a ser muy diferente. ¿Por qué? Entonces, siempre es que escuchen eso de emia es porque lo tienen en la sangre. Hipercalemia, ¿y qué es la sangre? Es el líquido extracelular. Entonces, si tengo mucha potasio en el líquido extracelular, ¿qué me va a pasar? Puede tener mucho potasio. Quiero que ustedes me digan, ¿tener mucho potasio en el extracelular es normal? No. ¿Qué quedamos? Acuérdense la mnemotecnia. Cuando la célula explota, ¿cómo hace? POC. ¿Por qué? Porque POC es de fosfato y potasio que hay adentro de mi célula. Entonces adentro hay mucho potasio. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ahora hay mucho potasio aquí afuera y aquí adentro, ¿qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es que el potasio no va a difundir. Y si no difunde, ¿qué ocurre? ¿Para qué me servía sacar potasio?
para repolarizar a mi célula, ¿no? Regresemos aquí. Este punto es cuando saco el potasio para repolarizar a mi célula. Pero se acuerdan que para que haya movimiento tiene que haber una diferencia. Acuérdense de los fulanitos que se estaban jalando. Si no hay diferencia, es decir, si hay mismo potasio fuera que adentro, ¿va a haber movimiento? No. Entonces, ¿qué le va a pasar a mi célula? No se va a repolarizar. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Esto va a ocasionar que permanezca excitada. Ujú. Entonces, listo. Problemas de audio. Entonces, quedamos que ¿cómo queda la célula? Permanece excitada. Entonces, ¿qué le va a pasar al voltaje de membrana? Aquí esto lo vamos a repetir en todos para que quede bien claro. Voltaje de membrana va a quedar aumentado. Excitabilidad, vamos a poner eso, y excitabilidad, sí, excitabilidad también va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque cuando el voltaje de membrana está elevado, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver algo de que sí. El voltaje de membrana normal está aquí y tiene que recorrer esta distancia para que se pueda excitar. Pero ¿qué pasa? Entonces, así. Pero ¿qué es lo que pasa si ahora mi voltaje de membrana está por aquí? ¿Qué distancia tiene que recorrer? Esta. Entonces, cuando el voltaje de membrana es mayor, la distancia hacia mi voltaje umbral disminuye, lo cual lo hace ser más excitable. Ujú. Eso es lo que va a estar pasando ahorita con la hipercalemia, alias hiperpotasemia. Ujú. Listo, entonces voltaje de membrana aumenta y la célula se hace más excitada. Pero aquí nos preguntamos ¿por qué? Porque potasio ya no difunde para repolarizar. Entonces vamos a repetir este patrón en todas para que me entiendan, ¿va? Ahora, hipernatremia. ¿Qué quiere decir hipernatremia? Cuando tenemos el sodio muy elevado. Sodio, 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 sodio. Entonces, ¿cómo era el sodio antes? Sí es así, ¿no? Pero están de acuerdo que no está tan feo, no es tanto sodio. Pero aquí sí vamos a tener un buen. Entonces, recordando lo que aprendimos en la ley de Fick, bueno, no, sí ley de Fick, que habíamos quedado que entraba el sodio, entraba por difusión facilitada. Y recordemos que la cantidad que entre va a depender también de la concentración que haya. Si hay mucha concentración, va a entrar mucha. Si hay poca, va a entrar poco. En este caso hay mucho. Normalmente entra el sodio, pero en este caso, ¿qué va a ocurrir? Va a querer entrar muchísimo. ¿Y qué va a ocurrir? Nuevamente, el voltaje de membrana va a aumentar. ¿Qué le va a pasar a mi excitabilidad? Excitabilidad también va a aumentar. Y en este caso, ¿por qué? Porque el sodio difunde de más. Entra mucho sodio. Que esto es lo que va a pasar cuando se abra nuestro canal de sodio dependiente de voltaje. Todo va a entrar en bola. Ahora veamos el caso de la hipocalemia, que quedamos que era calemia cuando hablamos de potasio. Y ahora si hablamos de potasio, de hipocalemia, pues mi célula, normalmente afuera hay poquito, ¿no? Pues aquí no va a haber nada, o va a haber muy poquito, de que así. Entonces, ¿qué va a pasar si mi potasio aquí es muy grande? Recuerden, la difusión aumenta, se va de donde hay más a donde hay menos. Esto es de igualar concentraciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí va a difundir mucho potasio hacia afuera. Entonces, ¿qué le va a pasar a mi voltaje de membrana? Si difunde mucho, va a bajar. Y si baja mi voltaje de membrana, ¿qué le va a pasar a mi excitabilidad? Excitabilidad va a bajar. Vámonos al esquemita. ¿Por qué va a bajar? Si hace rato, al subir el voltaje de membrana, teníamos que recorrer nada más esto, ahora ¿qué pasará
cuando bajemos el voltaje de membrana. Comparen lo que tenemos que recorrer aquí con lo que tenemos que recorrer aquí. Esto es normal. Esto es cuando el voltaje está disminuido. Ujú. Entonces, si está disminuido, ¿qué me va a pasar? Me va a costar más trabajo. Por lo tanto, mi célula va a estar menos excitable. ¿Por qué? Porque me va a costar más abrir los canales de sodio dependientes de voltaje. Menos excitable. Y ahora explicamos. ¿Por qué? Potasio difunde normalmente, pero aquí se pasa. Se hace muy negativa la célula. ¿Ok? Eso pasa en una hipocalemia. Ahora veamos en una hipercalcemia. ¿Se acuerdan de qué habíamos dicho hace rato? El calcio es el cadenero del canal de sodio dependiente de voltaje. Entonces, si tenemos muchos guaruras, si tenemos muchos guardias en la entrada, ¿qué va a pasar? El sodio no va a entrar. Entonces, el voltaje de membrana, ¿qué le va a pasar? Disminuye. Si habláramos de esto como una pila, ¿qué diríamos? Acuérdense, pila, conductancia, resistencia. Entonces, aquí vamos a decir que aumenta la resistencia al paso del sodio y disminuye su conductancia. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar? ¿Para qué quiero el sodio? Para despolarizar. Y la despolarización es sinónimo de excitación. Y si no excito, ¿qué me va a pasar? Excitación disminuye. Voltaje de membrana disminuye. ¿Por qué? Calcio bloquea al canal de Na más B. ¿Por qué? Porque es un guarro, es un guardia que impide el paso de la célula. Entonces, no hay despolarización. Y aquí arriba para complementar, despolarización intensa. Y aquí en la hipocalemia, si la hipocalemia, pues vamos a tener, me cuesta despolarizar. Me cuesta despolarizar, ¿ok? Perdón, no lo había complementado. Espero entiendan mi letra. Ahora vámonos con la hiponatremia. ¿Cuál es el ion responsable de que aumenta el voltaje de membrana? El sodio, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si no tengo sodio? Si no tengo sodio, pues el voltaje de membrana va a disminuir. ¿Por qué? Porque no hay quien lo excite, no hay quien entre, no hay quien lo haga positivo. ¿Y la excitabilidad qué le va a pasar? Igual va a bajar. ¿Por qué? Sodio no entra, por lo tanto, nadie aumenta el voltaje de membrana. Hiponatremia. Y por último, hipocalcemia. ¿Qué es lo que pasa si ya no hay guardián? Si ya no hay guardián, el sodio se va a entrar intensamente. No hay quien. Se aloca el sodio y entra. Entonces, si se aloca, ¿qué va a pasar? Mi voltaje va a aumentar. Esto implica que va a haber una excitabilidad mayor ¿y esto por qué? Porque sin calcio no hay guardián del nada más de listo. Ahora sí, ya terminamos. Ahora, esto, ¿por qué se los expliqué? ¿Por qué nos tardamos? Esto quiero que lo razonen, quiero que vean por qué no se mueve, piensen, y esto es una parte muy integrativa de todo lo que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí el ejemplo de que cuando hay un gran gradiente, hay mucho movimiento. Si no hay gradiente, no hay movimiento. Si aumenta la resistencia al paso del sodio, es decir, si disminuye la permeabilidad o bien si el calcio está estorbando, entonces también nos afecta nuestro voltaje de membrana. Quiero que piensen en todo eso, porque es probable que sus doctores, sobre todo, les vayan a decir qué le va a pasar a un paciente con hipocalcemia, qué le va a pasar a un paciente con hipernatremia y cosas así. Y bueno, dicho esto, ahora vámonos con la parte que es la conducción del potencial de acción. Para ello, vámonos a la tableta. Entonces, cuando hablamos de conducción del potencial de acción, pues, ¿cómo se conduce? Pues
inicia en donde llega el impulso. En este caso, imaginemos que inicia aquí. Y cuando inicia aquí, se va a distribuir hacia todos lados de las membranas, como lo vemos en esta parte de aquí abajo. Se le despolarizan zonas adyacentes, es decir, la que está cerquita. Y se va en ambas direcciones y así se sigue. Así mero. Ahora, ya que termina mi potencial de acción, ¿cómo lo hacemos para que vuelva a la normalidad mi célula? Porque no se va a quedar despolarizada todo el tiempo. ¿Qué quedamos? ¿Quién era el responsable de que vuelvan a la normalidad? La bomba de sodio-potasio TPase, la cual va a sacar el sodio, va a meter el potasio para que vuelva a la normalidad. Y volvamos a este punto de acá. Muy bien. Ya lo que quede rápido, creo. Ahora sí, velocidad de conducción del potencial de acción. ¿Qué quiere decir? Eh, la rapidez con la cual viaje esta despolarización, es decir, este cambio de que adentro se haga positivo y afuera negativo, va a depender de dos factores. ¿De quiénes? Depende de el diámetro del axón y de la mielina. El diámetro del axón, ¿por qué? Porque entre mayor sea el diámetro, hay menor resistencia. Imaginemos, nosotros vamos por un túnel o en un tubito de esos de juegos de niños, ¿no? Imaginemos que metemos a 50 niños en un tubitito así. ¿Van a poder mover? ¿No? ¿Se van a estar pegando? Sí. ¿Y cómo van a estar? Van a estar haciendo esto. Entonces no van a poder ir con mucha velocidad. Por eso hay mucha resistencia. En cambio, si les hacemos un espacio más grande, pueden pasar todos tranquilamente, nadie se pega con nadie y no hay resistencia interna. Por eso, a mayor diámetro, mayor velocidad. Y el otro es la mielina, que disminuye la capacitancia de la membrana. ¿Se acuerdan que ayer les dije que entre mayor sea el diámetro el diámetro o la distancia entre las cargas, va a ser menor la capacitancia? Vamos a explicar esto porque quizá nos cuesta un poquito imaginarlo, ¿no? Entonces, la mielina, si ustedes recordarán sus clases de histo, es un lípido que envuelve a los cablecitos que son los nervios, más o menos de aquí así. Entonces, cuando nuestra mielina llega a envolver ¿qué? Los nervios, ¿qué es lo que está haciendo? Está aumentando el grosor. ¿Están de acuerdo que no es lo mismo que hay de aquí a acá que la distancia que creamos cuando tenemos esto? Es muy importante que lo tengan en mente. ¿Por qué? Porque hace rato yo les había dicho que la capacitancia es la capacidad que tiene la célula para almacenar las cargas. ¿Y cómo se manifiesta? Cuando tenemos unas cargas que están muy cercanas, o sea, no los separa nada, ¿qué va a pasar? Tienen mucha fuerza de atracción. Y al atraerse, ¿qué es lo que va a pasar? No se van a dejar mover. Veamos, imaginemos que es como una relación, dos personas. Cuando están muy cercanas, pues hay mucha fuerza de atracción, ahí están juntos, se obligan a no andarse de infieles, a veces pasa, pero eso es lo que pasa, ¿no? Cuando está muy cercana una relación. Pero ¿qué es lo que pasa con las relaciones a distancia? Aumenta el espacio que hay entre las personas y disminuye la atracción. Y si disminuye la atracción, ¿qué puede pasar? Aquí, como aquí están bien juntitos, aquí ya están juntos, por eso no se mueven y se almacenan ahí, se quedan juntos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si aumentamos el espacio, este sodio ya se puede ir libre. ¿Por qué? Y este también. ¿Por qué? Porque no se están atrayendo con tanta fuerza, entonces pueden mover. Y al moverse, ¿qué nos va a permitir? Que se puedan meter. ¿Por qué? Porque como no estaban tan cerca, pues ahora pueden moverse libremente y en una de esas se pueden llegar a un canal de sodio y ya, entrar. Por eso es que la capacitancia que damos aquí, como en este punto, como la capacitancia es muy grande. ¿Por qué? Porque la capacitancia, vamos a poner aquí, capacitancia es es inversamente proporcional. Vemos. La capacitancia es inversamente proporcional a la mielina y al grosor. Y al grosor. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay mucha mielina y hay mucho grosor de un nervio, la capacitancia va a bajar.
Y si baja la capacitancia, baja su capacidad de almacenar cargas, lo que les permite a las cargas irse por ahí. Entonces, esto quiero que se lo graben. Si les preguntan cuál es la función de la mielina o por qué la mielina aumenta la velocidad de conducción o por qué la mielina ¿cuál es la función? Es disminuye la capacidad de la membrana. No se les olvide estas dos cosas. Se las pueden preguntar, son fáciles de que se las pregunten, entonces solo acuérdense de los niños que se estaban pegando en el tubito y por eso lo hicieron más grande y de los y bueno, es más, hasta aquí se los podemos explicar eso, ¿no? Cuando tenemos esta carga, pues aquí se va a ir pegando. Pero si tenemos un tubo más grande, pues ya aunque se vaya moviendo, ya no se va a pegar. Y esto permite que se vaya más rápido. Y listo. Entonces, eso sería de velocidad de conducción. Ahora vámonos con el tema de meseta del potencial de acción. Es bastante sencillo. ¿Qué es una meseta? Es cuando la célula no se repolariza inmediatamente tras despolarizarse. Si recordamos, el potencial de acción que vimos hace rato era algo de que así. Era, vean aquí, se despolariza y se repolariza. No hay nada de tiempo entre uno y otro. En cambio, quiero que comparen con este. Aquí se despolariza y aquí se tarda un rato y se repolariza. Esto de aquí es la meseta. ¿Y de quién es la culpa? De los canales de calcio lentos y de potasio dependientes del voltaje. ¿Por qué? Porque aquí el calcio se va a meter y aquí el potasio se va a salir. Y no sé si ven aquí que les puse unos numeritos. Estos numeritos son importantes porque habla de las fases del potencial de acción. Sí, hay fases. Hace rato nosotros hablamos de 3 nada más. Hay más. Está la fase de reposo, despolarización, repolarización y la de hiperpolarización. Pero también hay otra. Cuando hablamos del potencial de membrana cardíaco, vamos a llamarle fase cero a la fase de de reposo. Cero es reposo. La fase uno es la fase de despolarización. La fase 2 es la fase de repolarización inicial, porque si ven aquí hay un pequeña depresión, que esa es la fase de repolarización inicial. Esta fase 3 es la fase de meseta. La fase 4 es la fase de repolarización final. Si aquí hubiera una depresión, sería la fase 5, que es la de hiperpolarización, pero quedémonos con esas 4, ¿ok? Ok, entonces eso sería. Recuérdenlo, eso también de los números de las fases. Rara vez se los preguntan de cuál es la fase 0. Lo importante es más bien que se aprendan qué pasa en cada fase, que cuándo entra el sodio, cuándo entra el potasio, que quién es el responsable de la meseta. Por cierto, si les preguntan cuál es el ion que es el responsable de que aumente la duración de los potenciales de acción, me van a responder el calcio. Bueno, aunque sería un poquito imprecisa esa pregunta, sería más apropiado que les dijeran el canal, que es el canal de calcio de tipo L. Y bueno, ambos tardan en cerrar, ¿no? Ahora vamos con otro concepto que es el de ritmicidad. ¿Qué es la ritmicidad? Ok, la ritmicidad se refiere a que hay células con ritmo, o sea, que, miren, si ven, aquí parece que hay la misma distancia entre cada una, ¿no? Y eso pasa en varias células, como cuál, el corazón, el músculo liso, son algunos ejemplos, y existe gracias a dos factores. El primero es que el potencial de membrana nunca se hace muy negativo y el segundo es que no se cierran por completo los canales. Quiero que vean aquí cómo mm, a lo mucho bajarán unos 10, menos 10 de voltaje y compárenlo con el potencial de acción de hace rato en el que podíamos ver que bajaba un montón. No es lo mismo lo que baja en esta fase, que esta fase pues tal cual es una hiperpolarización, a lo que baja en esta fase que se ve poquito, ¿no? Entonces, ¿eso a qué se debe? Eso se debe a unos canales que vamos a conocer en segundo bloque que se le conoce como canales FONI, que son los canales activados por hiperpolarización, los cuales cuando notan que el voltaje de membrana está bajando, se abren y hace que el voltaje vuelva a subir. Y de ahí que nunca se llegue a un voltaje muy bajo. Ok, además de ritmicidad, ¿qué otro? Bueno, que esto es lo que digo, ¿no? Si una célula tiene un umbral bajo, puede presentar descarga rítmica.
que ese es otro. El voltaje umbral de esos canales está como en menos 60. Ujú. Entonces, no es lo mismo que si bajan ¿de qué? Bueno, tienen voltaje bajo. Que no es lo mismo de que de menos 80 te tengas que pasar a menos 60, que aquí que estamos, por ejemplo, en menos 65 a menos 60. Están de acuerdo que solo son 5 volts de diferencia. Ahora sí, no mielinizados y mielinizados. Los nervios, ¿qué diferencia hay entre cada uno? Ya más o menos lo explicamos, ¿no? Pero vamos a terminarla de explicar. Entonces, en los no mielinizados, los potenciales de acción se producen en toda la membrana. Por esto hay una baja velocidad. Mientras que en los mielinizados, los potenciales de acción solo se van a dar en estos circulitos negros que tenemos aquí, en este de aquí, este de aquí, este de aquí. Estos espacios entre estos tubitos blancos, que no les digamos tubitos, digámosle vainas de mielina, y estos espacios se les conoce como nódulos de Rambier. Espero recuerden sus clases de historia. Y estos nódulos es donde se va a efectuar la conducción saltatoria. Y son útiles porque aumentan la velocidad de conducción y conservan la energía. ¿Por qué? ¿Qué es más rápido? ¿Tener que despolarizar toda la membrana o solo tener que despolarizar estos 4 puntitos? ¿Mm? Y bueno, ¿y por qué otra razón? Por la baja capacitancia de la membrana. Hay más aislamiento y hay menos repolarización con menos pérdida, ¿no? Ok, ahora sí. ¿Qué va después de esto? Ah, sí, y la velocidad aproximada de los no mielinizados sería de 0.25 metros, o sea, súper baja, comparada con esta. Ujú. Ok, ya casi. Ahora, excitación. ¿Qué puede causar que se genere un potencial de acción? Lo mismo que causa que se abran los canales. Un estímulo mecánico, un estímulo químico, un estímulo eléctrico. Y, ¿quién lo va a detectar? Receptores sensitivos, neurotransmisores, corazón. Corrijo. El estímulo químico, un ejemplo sería un neurotransmisor, y el eléctrico, como lo que pasa en corazón y músculo liso. Entonces, cualquier cosa que haga que el sodio aumente en el líquido intracelular, lo que aumente su permeabilidad, abre un canal. Entonces, si se acuerdan, hace rato les dije estábamos hablando de los potenciales subumbrales, que son los que no son capaces de alcanzar el potencial de acción. Por ejemplo, aquí, este estímulo es muy bajo, no alcanza el umbral. Este es muy bajo, no alcanza el umbral. Este sí estuvo alto, y sí lo alcanza. Entonces, los que no lo hacen se llaman potenciales locales, subumbrales. Ya vimos, esto, póngalo entre comillas. La verdad es que ayer lo explicamos bien, que era un potencial local. Es más, vamos a explicarlo otra vez, porque no quiero que se me vayan a confundir. A mí luego me confundí esto. Entonces, potenciales locales, imaginemos que es un estímulo que nada más llegó aquí y nada más causó aquí Entonces, a ver, el estímulo llega, solo despolariza esta parte, es potencial local. Cuando hablamos de un potencial subumbral, es esto. El estímulo llega y aumenta, no alcanza el voltaje umbral. Ese es un potencial subumbral. Luego de eso tenemos a los electrotónicos. Los potenciales electrotónicos son aquellos que no utilizan canales de sodio dependientes de voltaje. Por lo tanto, llega, pero como no los usa, un canal nada más va a llegar hasta acá, por ejemplo, se distribuye aquí y aquí, pero ya no llega más allá. Este sería el electrotónico. En cambio, los que sí lo usan son los potenciales de acción. Los potenciales de acción quedamos que llegan y hacen que se abra, se abra, se abra, se abra, se abra, se abra, se abra. Un potencial de acción. Se llama potencial de acción porque usa canales de sodio dependientes de voltaje. Y el graduado era el de que dependiendo qué tan fuerte le hicieras, era la intensidad del estímulo, ¿no? Entonces, listo. Esos serían señales de fuerza variable que pierden fuerza al desplazarse. Eso sería más la definición del electrotónico. Porque ya vimos, porque ya vimos, ay, no me digan, no, no lo vieron, changos. Ah, no, se lo vieron. Entonces, listo. Señales de fuerza variable que pierden fuerza al desplazarse. Y ahora sí, al inicio de la clase les dije que todos los potenciales de acción tienen la misma intensidad. No es que porque le dé un estímulo más fuerte me va a salir un potencial de acción más fuerte. No.
Ya vimos que el voltaje máximo es de más 35 milivolts. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a ver de cambio? Vamos a ver de cambio el número de potenciales que se generan. Cuando se da un estímulo superior al umbral, no se producen, sino que se producen varios disparos. La frecuencia del disparo indica la fuerza del estímulo. Aquí tenemos un estímulo bajo que produce estos tres, estos. Pero cuando tenemos un estímulo bien alto, nos produce todos estos. Eso es lo que nos está explicando básicamente esto. Y listo. Ya terminamos el tema de potencial de acción. Entonces, ya sería todo. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir ahí por el chat. Ahora sí, les voy a hacer llegar unos exámenes, espero, si Dios me lo permite y no me muero y todo, pues ya, se los voy a estar pasando, ¿ok? Entonces, eso y intentaré hacer flashcards. Igual, les pido de verdad una disculpa si no estamos yendo tan al corriente. Voy a hacer lo posible. Ahorita se me está complicando un poco con la clínica, pero de verdad voy a hacer lo posible por pasarles videos, ¿ok? Entonces, videos y material. Yo quiero que ustedes salgan bien, quiero que estén al tiro para el DEPA, ¿ok? No quiero que me los agarren las prisas, entonces les voy a ayudar lo más posible. O sea, no les garantizo que, la verdad, no les garantizo estar al 100, pero voy a dar mi mejor esfuerzo, ¿ok? No, podré no garantizar resultados, pero haré lo posible porque ustedes estén bien, verdaderamente. Va a ser lo mejor que podamos. ¿Mm? Quiero que ustedes estén al tiro. Entonces, listo. Eso sería todo. Que estén muy bien y nos vemos.